Buenos días. Buenos días. Es un honor para la Real Academia de Ingeniería de España darles la bienvenida en el Instituto Cervantes para este acto tan especial, que hemos denominado El legado de la ingeniería en la caja de las letras, y que nace con vocación de repetirse cada año conmemorando el aniversario de creación de la Real Academia de Ingeniería. Tenemos la satisfacción de contar con la asistencia en este acto de la Secretaria General del Instituto Cervantes, doña Carmen Noguero Galilea, y del presidente de la Real Academia de Ingeniería, don Jaime Domínguez Abascal. La ingeniería, al igual que el mundo de las letras, es una manifestación de la cultura y del ingenio humano, una disciplina que transforma ideas en realidades tangibles, aportando su conocimiento para la creación de un mundo mejor. Así como las letras nos permiten soñar, reflexionar y comprender nuestra existencia, la ingeniería nos proporciona las herramientas para materializar esos sueños y mejorar la vida de las personas. Uno de los libros que con posterioridad depositaremos en la caja de las letras lleva por título Agustín de Betancourt, un ingeniero entre dos revoluciones, cuyo autor es el académico de la Real Academia de Ingeniería, don José Antonio Martín Pereda. El libro es un testimonio de cómo ambas disciplinas, aparentemente distintas, se entrelazan y se complementan, creando un legado duradero para la humanidad. Espero que disfruten de la presentación y que este acto inspire nuevas perspectivas y colaboraciones entre el mundo de las letras y de la ingeniería. Comenzamos el acto con unas palabras de bienvenida de doña Carmen Noguero Galilea, secretaria general del Instituto Cervantes. Muchas gracias. Querido presidente de la Real Academia de Ingeniería, académicos y académicas, amigas y amigos, es un verdadero placer darles la bienvenida a nuestra sede para este acto en el que, en colaboración con la Real Academia de Ingeniería, homenajeamos a Agustín de Betancourt y a Amable Liñán, dos referentes pasado y presente de esta disciplina. Y este homenaje cobra la forma de la entrega de dos legados a nuestra caja de las letras, cuyo simbolismo nos gusta repetir en estos actos. Las cajas de seguridad del edificio, que en tiempos fue un banco y que un día custodiaron joyas, dinero, valores, hoy guardan lo que consideramos la verdadera riqueza de una comunidad, el legado de quienes han contribuido a forjar un patrimonio cultural desde los más diversos campos del conocimiento y de la creación. Recuperando lo mejor de nuestro pasado, lo proyectamos hacia el futuro. Con el homenaje a estos dos grandes ingenieros, queremos también manifestar que el español no es solo la lengua del Quijote o de conversación en la catedral, sino también es lengua de ciencia y de innovación. Nuestra lengua tiende puentes de comprensión entre esta amplia comunidad de más de 600 millones de personas que se entienden en español. Precisamente hace 2 días presentamos los últimos datos con nuestro anuario del español. Pues bien, también nuestra lengua construye literalmente puentes en los más diversos rincones del planeta. Nos satisface mucho por ello esta celebración conjunta con la Real Academia de Ingeniería, que profundiza en los lazos que ya tenemos establecidos. Y no en vano, el presidente de la Real Academia de Ingeniería forma parte del patronato del Instituto Cervantes, máximo órgano rector de esta institución. Con este gesto simbólico, el Instituto Cervantes rinde tributo, por un lado, a Agustín de Betancourt, fundador y director de lo que hoy en día conocemos como la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, ingeniero ilustre, visionario incansable y uno de los grandes pioneros de la ingeniería moderna. Su genio trascendió fronteras, desde su Tenerife natal hasta las más altas esferas científicas de Francia, Rusia, donde dejó una huella imborrable. Y, por otro lado, Amable Liñán, una de las mentes más brillantes de la ciencia española contemporánea. Nuestro homenajeado ha centrado sus estudios de investigación en torno a los problemas básicos de la combustión. Su trabajo en ese ámbito ha sido fundamental para el desarrollo de la ingeniería aeroespacial, llegando a trabajar directamente en las más altas instituciones de este sector.
Ha recibido múltiples premios, entre los que cabe destacar el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. En fin, es difícil hacer honor a una carrera tan prolífica en unas breves palabras, pero me gustaría referir las del jurado que le concedió el Premio Príncipe de Asturias, que destacó, y cito, su labor pionera en la formación de una escuela española de investigación básica en temas de aeronáutica, con amplia proyección internacional y sus incansables esfuerzos en la formación de los jóvenes investigadores. Y sigo citando, su obra establece un puente entre la investigación básica y la tecnología que señala un modelo a seguir. En fin, no me alargo más porque tendremos ocasión en las siguientes intervenciones de profundizar en las figuras que hoy homenajeamos y de profundizar en la mesa redonda sobre el valor social de la ingeniería. En fin, reiterar nuestro agradecimiento a la Real Academia de Ingeniería por este homenaje compartido que simboliza el hermanamiento de las humanidades y la tecnología como parte de una cultura al servicio de los seres humanos y comprometida con el futuro. Y a todos ustedes, muchas gracias por su asistencia. Gracias. Muchas gracias. Seguidamente toma la palabra don Jaime Domínguez Abascal, presidente de la Real Academia de Ingeniería. Señora Secretaria General del Instituto Cervantes, queridos académicos, señoras y señores, buenas tardes. En nombre de la Real Academia de Ingeniería, quiero agradecer al Instituto Cervantes, a su director, que hoy no ha podido estar con nosotros, y a su secretaria general, la acogida que nos dispensa. Quiero agradecer que nos dé la oportunidad de mostrar la aportación de la ingeniería a la sociedad y de presentar y difundir la contribución que hace a la cultura y a la mejora de la calidad de vida de la sociedad. Con este acto y otros que realizaremos en años sucesivos, la Academia y el Instituto Cervantes quieren dejar constancia del legado de la ingeniería a la cultura, al desarrollo económico y social, mediante la dedicación de la Caja de las Letras a figuras destacadas de la ingeniería. Ya hay constancia de este legado en la Caja de las Letras, como es el caso de María Vallet, científica que ha dedicado su vida a la ingeniería de biomateriales, o Leonardo Torres Quevedo, que ingresó en la Caja hace 2 años en un acto que podemos considerar precursor del que celebramos hoy. Sin embargo, esas aportaciones a las cajas han sido puntuales. Con el acto de hoy queremos comenzar una serie que pretendemos que tenga continuidad en los próximos años. Hoy nos reunimos para rendir homenaje a 2 figuras insignes de la ingeniería, como son Agustín de Betancourt y Molina y Amable Liñán, reconociendo sus contribuciones excepcionales y su legado en el campo de la ingeniería. Agustín de Betancourt, nacido en 1758 en Tenerife, fue un visionario y pionero en múltiples disciplinas. Su trabajo abarcó desde la ingeniería civil hasta la mecánica y dejó una huella imborrable en la historia de la tecnología. Betancourt no solo fue un ingeniero brillante, sino también un hombre de ciencia y un líder que supo combinar teoría y práctica de manera magistral, como comprobaremos en las palabras del académico José Antonio Martín Pereda, que hará una muy breve presentación de Agustín de Betancourt. Por otro lado, Amable Liñán, que nos acompaña en este acto, es una figura contemporánea cuya influencia en la ingeniería moderna es innegable. Sus investigaciones en combustión y dinámica de fluidos han sido fundamentales para el avance de la ingeniería aeroespacial y de la energía. Liñán ha sido un faro de conocimiento y un mentor para innumerables ingenieros, inspirando a generaciones con su dedicación y pasión por la ciencia y la ingeniería. El académico César Dopazo hará una breve reseña de su figura. Hoy, al recordar y celebrar estas 2 figuras de la ingeniería, reconocemos no solo sus logros individuales, sino también el impacto colectivo de su trabajo en nuestra sociedad. Sus contribuciones, como las de la ingeniería en general, han mejorado nuestras vidas de una manera que damos por sentada, desde la infraestructura que utilizamos diariamente hasta las tecnologías más avanzadas que impulsan nuestro progreso. No quisiera terminar sin agradecer a todos los presentes la participación en este homenaje. Vuestra presencia aquí es un testimonio del respeto y la admiración que sentimos por Agustín de Betancourt
y por Amable Liñán. Y espero que este acto sea una fuente de inspiración para todos nosotros, recordándonos la importancia de la innovación, la perseverancia y el compromiso con el avance tecnológico. Espero que su ejemplo nos motive a seguir explorando, descubriendo y creando un futuro mejor para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el autor del libro Agustín de Betancourt, un ingeniero entre dos revoluciones, el académico de la Real Academia de Ingeniería, don José Antonio Martín Pereda. Estimados amigos, en primer lugar, gracias a todos, después de los sucesos de hace algunos meses, encontraros aquí sin ningún tipo de problemas y espero que, en fin, el acto se realice sin ningún tipo de incidencia, en las que, en fin, parece que de vez en cuando vienen. ¿Dónde anda? El chirimbolo de pasar. En los 66 años transcurridos entre 1758 y 1824, el mundo que conoció a Agustín de Betancourt vio algunas de las mayores transformaciones que se conocieron en la historia. Pasó de mover los molinos con la fuerza de los ríos o la del viento al empleo de las máquinas de vapor. Se pasó de monarquías absolutas a la entrada de la voluntad popular como garante de los derechos de los ciudadanos. Se aceleró el intercambio de información gracias a la telegrafía óptica y se construyeron obras públicas basadas en el uso de cálculos matemáticos y las tecnologías más avanzadas. El mundo en esos años, gracias a los filósofos de la Ilustración, descubrió que no era solo como un juguete en manos de entes superiores, sino que también podía ser activo ejecutor de su destino. El espíritu de Agustín de Betancourt supo adentrarse en todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor y transmitírselo a sus coetáneos para que avanzaran por los nuevos senderos de la tecnología y el pensamiento, senderos que él recorrió en sus viajes por España, Francia, Inglaterra y Rusia. Es difícil encontrar otra figura equivalente en cualquier otro país europeo en esos años convulsos, desde su venida a la península en 1779, con 21 años, hasta su fallecimiento en San Petersburgo en 1824, no hubo entorno científico tecnológico que le fuera ajeno. Desde su curiosidad en los primeros años, hacia las nuevas máquinas de volar que acababan de mostrar los hermanos Montgolfier, a su profundo análisis de las minas de Almadén, que le valió ser comisionado en París para ampliar sus estudios, nada quedó fuera de lo que aspirara a desarrollar o mejorar para el beneficio de su entorno. Incluso la Academia de San Fernando le vio en sus aulas, primero como alumno y luego como promotor de nuevos planes de estudio. Los ministros ilustrados de Carlos III resonaban con sus inquietudes y apoyaron sin dudar su camino. En sus idas y venidas de París desde 1784, donde coincidió con una sociedad en ebullición, la obra de los enciclopedistas fue impregnando su quehacer diario. Su llegada a Francia supuso codearse con los mejores de cada campo y entre ellos se sintió a su altura. La Escuela Nacional de Puentes y Caminos fue su centro y la Academia de Ciencias el entorno en el que contactar con algunas de las mentes más brillantes de Europa. La revolución en Francia estaba teniendo lugar fuera, pero él seguía interesado en la industrial, aunque las dos permearan una en otra y le permearan a él. En un viaje a Londres, descubrió el funcionamiento de la máquina de Watt, celosamente guardada en Inglaterra como base de su revolución industrial, y la pasó a Francia, donde sirvió de base para el resurgimiento de su industria. En esta tarea, que la denominamos ingeniería inversa, ningún otro ingeniero europeo llegó a su nivel.
Mientras tanto, buscó todas las nuevas máquinas y artificios que movían el futuro de Europa para traerlas a España y en un gabinete creado por Carlos III trató de mostrarlas a todos para estimular el desarrollo de su país. En una de sus vueltas a España, ante la situación generada en París en 1789, donde todo cambiaba cada día, consiguió el inicio en Madrid de una institución semejante a la que había conocido en Francia y que formaría a los profesionales que trabajasen en los caminos y en los canales. Tras algunos vaivenes y con la prueba en el desastre de la presa de Puentes de que las enseñanzas tecnológicas eran imprescindibles para las obras públicas, su propuesta se plasmó en 1802 en la institución que desde entonces mantiene en España su nombre, la Escuela de Ingenieros de Caminos. Casi al mismo tiempo intentó planificar para España una red de telegrafía óptica, análoga a la que funcionaba en Francia, y que solo la ceguera de los gobernantes, que ya no eran los ilustrados de antaño, impidió. Se atrevió a instalar una fábrica en Ávila para desarrollar la industria en zonas más abandonadas, pero las circunstancias la echaron abajo. Intentó planificar zonas de regadío en Granada, con una visión casi ecológica, pero los políticos la rechazaron. Mientras tanto, un huracán llamado Napoleón Bonaparte agitaba Europa y se acercaba a España. El sitio que parecía más alejado y, por tanto, potencialmente más tranquilo era Rusia, y allí se dirigieron sus pasos. Las intrigas y la ignorancia de Godoy forzaron su retirada, aunque quizás también fue a causa de algunas de sus ideas, gestadas en Canarias y desarrolladas en Francia, que eran consideradas proscritas por los gobiernos de entonces. Y así en Rusia, desde 1808, mientras España veía al ejército francés recorriendo sus campos, pronto pudo desarrollar la inmensa fuerza creativa de la que era capaz. El zar, de hecho, le dio plenos poderes y descansó en él su deseo de crear una nación moderna. San Petersburgo fue el laboratorio donde sus proyectos empezaron a ver la realidad. Pronto pudo haber cumplido su deseo de crear un instituto del Cuerpo de Ingenieros de Vías de Comunicación, que enseguida alcanzó un nivel equiparable al francés. En Tula construyó una fábrica de armas en la que su máquina de vapor fue fundamental para la fabricación de cañones. Y en Kronstadt pudo poner en marcha una draga para limpiar el puerto, draga que en España le fue rechazada alegando que era demasiado potente. Pero como si siguiera sus pasos, pronto Napoleón llegó a Moscú con su gran armée. Mas aquí la contienda no hizo que se detuviera. Los alumnos de su instituto, al servicio del ejército del zar, mostraron en la guerra su eficacia en la construcción de las infraestructuras necesarias. Y Betancourt, con su habilidad multivalente, construyó una fábrica de papel moneda para compensar la moneda falsa que había introducido el emperador francés. Tras la guerra vino la reconstrucción y con ella, entre otras muchas cosas, la construcción de una monumental sala para el entrenamiento de la caballería de la Guardia del Zar en Moscú, con unas dimensiones y una estructura impensable en aquel momento. Y se rehicieron muchos de los puentes sobre los ríos próximos a San Petersburgo, como el río Neva, que se lavan en invierno y que eran esenciales para mantener la vida cotidiana. Y se inició la construcción de la gran catedral de San Isaac, también en San Petersburgo, para la que contrató al arquitecto Montferrand y en la que participó en el diseño y la construcción de su andamiaje. Y finalmente llevó a cabo una de sus más importantes realizaciones urbanísticas, la Feria de Nizhny Novgorod, esencial para el comercio en Rusia y cuya situación y diseño fue realización totalmente suya. A partir de 1818, la situación de Betancourt cambió. No es este el momento de entrar en las causas, pero al igual que en sus últimos días en España, su relación con los políticos se deterioró y fue apartado de la vida oficial. Betancourt volvió a su vocación inicial, que era la de la pintura, en un apartado barrio de San Petersburgo, y allí acabó su paso por la historia. Con él se fue el primer ingeniero español cuya obra, que abarcó todas las ramas de la ingeniería en ese momento, pueden verse más en otros sitios que en España y cuyos trabajos fueron aprovechados también por otros países mucho más que por España. Aquí nos queda su recuerdo en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, fiel mantenedora desde su creación de su nombre. Y para este depósito se ha pensado en incluir una edición facsímil de su primer trabajo, La memoria de las minas de Almadén, realizada en los años 90 del pasado siglo por la Secretaría del Plan Nacional, momento en que su labor empezó a ser divulgada por algunos de sus mejores
amigos y colaboradores, y para acompañarlas incluye una semblanza de su vida, publicada por la Academia de Ingeniería con ocasión del centenario de su fallecimiento, y que ha redactado este comentador de su trayectoria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martín Pereda. A continuación, vamos a proceder al depósito del legado del ingeniero Agustín de Betancourt en conmemoración del bicentenario de su fallecimiento a la Caja de las Letras. Su legado consiste en un ejemplar del libro anteriormente mencionado, Agustín de Betancourt, un ingeniero entre dos revoluciones, y la edición facsímil de la obra Memorias de las Reales Minas de Almadén de Agustín de Betancourt y Molina, editado en 1783. Es el ejemplar número 125 de una serie limitada a 2.000 ejemplares que ha sido donado por don Luis Gil, secretario general de la Real Academia de Ingeniería. También se va a alegar el libro Agustín de Betancourt, 1758-1824, por parte del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Para ello, ruego a doña Carmen Noguero Galilea, a don Jaime Domínguez Abascal, a don José Antonio Martín Pereda y a don Miguel Ángel Carrillo, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que se trasladen a la Caja de las Letras para depositar el legado. El resto de los invitados podrán seguir la ceremonia retransmitida por pantalla desde esta sala. ¿No te importa que este que es el nuestro, se lo coloque yo allí? Gracias. Las cajas tienen dos llaves, como se puede ver, una era la del banco, otra era la del depositante. Nosotros entregamos una caja que es la número 160. Esta llave pues la entregamos a la academia de recuerdo de este acto. Muy bien. Vamos a pasar a firmar. Proceso inverso. Ahora esto luego lo dejamos.
Muchas gracias a todos. Una vez depositado el legado del ingeniero Agustín de Betancourt en la caja de las letras, comenzamos con el legado del ingeniero aeronáutico y académico de la Real Academia de Ingeniería, don Amable Liñán. Don Amable Liñán es reconocido por sus contribuciones significativas en el campo de la ingeniería, especialmente en la dinámica de fluidos y la construcción. Su trabajo de investigación ha creado escuela y ha dejado una huella indeleble en la comunidad científica y ha sido fundamental para el avance de la ingeniería en España y a nivel internacional. Comenzamos con la intervención del académico de la Real Academia de Ingeniería, don César Dopazo. Muchas gracias, relatora. Señora Secretaria General del Instituto Cervantes, señor Presidente de la Real Academia de Ingeniería, señoras, señores, amigos, agradezco a la Real Academia de Ingeniería la encomienda de esta laudatio de Amable Liñán. El Instituto Cervantes marca un hito con este reconocimiento de los méritos de dos universales ingenieros españoles, uno canario, otro leonés. Hermana una vez más la necesaria hermanación de ciencia e ingeniería con humanidades. Amable Liñán ha extraído información de las ecuaciones matemáticas que gobiernan los procesos de convección, difusión, reacción, para poder utilizarla, por ejemplo, en el diseño de turbinas de gas para generar electricidad o propulsar aviones, o en la predicción de la propagación de incendios. Del caudaloso manantial científico alumbrado por Amable fluyen profundos análisis de la estructura sintótica de llamas de difusión, ignición, extinción y llamas triples. Liñán aúna un profundo conocimiento matemático y una intuición física portentosa, complementados con una desbordante imaginación. Un sólido conocimiento científico es, en su opinión, la base creativa a la que la imaginación puede dar alas. La imaginación no puede ser nunca más importante que el conocimiento. Los docentes e investigadores de la Escuela de Amable Liñán han ocupado y ocupan puestos relevantes en importantes centros de España y del mundo, en campos tan diversos como mecánica de fluidos, combustión, ingeniería, bioingeniería, medio ambiente, aeronáutica, espacio. Amable ha impartido su magisterio en las mejores universidades de Estados Unidos. Nacido en Noceda de Cabrera, provincia de León, va a estudiar Astorga a los 10 años. Leopoldo y Juan Panero, Luis Alonso Luengo y Ricardo Gullón formaban parte de la Escuela de Astorga, así bautizada por Gerardo Diego. Amable asiste a una fiesta en casa de los Panero y queda fascinado con una representación teatral actuada por los miembros de esa familia. Asiduo de tertulias en su juventud. Amable es, aparte de un gran científico e ingeniero, un buen cinéfilo, un amante del teatro y un voraz lector. Ingresa en la Escuela de Ingeniería Aeronáutica con una tradición de brillantes enseñantes. En 1958 se incorpora al grupo de combustión del INTA, dirigido por Gregorio Millán, colaborador de Teodoro von Karman, padre de la ciencia de la combustión, quien imparte conferencias científicas en Madrid y París. Millán redacta y actualiza esas conferencias y publica el primer texto de la ciencia incipiente de la combustión, Aerothermochemistry, que aúna el estado del arte en aerodinámica, termodinámica y cinética química. En 1962, la Organización Europea de Investigación Espacial convocó becas para la formación en Estados Unidos. Amable se incorporó al Guggenheim Aeronautical Laboratory del Instituto de Tecnología de California. Kaplan y Lagerström habían puesto el método de desarrollos asintóticos, habían desarrollado este método o de perturbaciones singulares y lo estaban aplicando con éxito a problemas fluidodinámicos. Amable trasplantó la técnica a la investigación aerotermoquímica. Se ha afirmado que Liñán es, junto con Zeldovich, el mejor teórico del siglo XX en el campo de la combustión.
En 1966 consiguió la cátedra de Mecánica de Fluidos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos. Lideró contratos de investigación con muchos organismos de Estados Unidos, atrajo muchas reuniones internacionales, promovió muchos proyectos europeos y españoles y apoyó la creación del LITEC, Laboratorio de Combustión Único en España, apoyo que hoy reconozco una vez más. Liñán ha recibido innumerables premios y distinciones. El Príncipe de Asturias de Ciencia y Tecnología en 1993 fue el más alto reconocimiento a su investigación. La medalla de oro Zeldovich del Instituto de Combustión es también muy valorada por Amable. Es doctor honoris causa por muchas universidades españolas, miembro de la Academia de Ciencias de Francia y de la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos. A pesar de la Inquisición, se lee en Don Quijote, sucedió que yendo por una calle vio escrito sobre una puerta, aquí se imprimen libros. Entró y vio tirar en una parte, corregir en otra, componer en otra. Llegábase Don Quijote a un cajón y preguntaba qué era aquello. Dábanle cuenta a los oficiales y admirábase y pasaba adelante. Llegó en otra a uno y preguntóle qué era lo que hacía. El oficial le respondió: «Señor, este caballero que aquí está ha traducido un libro toscano a nuestra lengua castellana y estoyle yo componiendo para darle a la estampa». «¿Qué título tiene el libro?», preguntó Don Quijote. A lo que el oficial respondió: «Señor, el título en toscano se llama La Bagatelle». Genial sarcasmo de don Miguel. Amable es un gigante científico sobre cuyos hombros nos hemos apoyado varias generaciones de docentes e investigadores del mundo para desentrañar algunos secretos de la naturaleza. Liñán perturbó singularmente y diseccionó llamas que siguen y seguirán alumbrando a la humanidad durante mucho tiempo. Gracias, Amable, por compartir tu sabiduría, por tu amistad y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, señor Dopazo. A continuación tiene la palabra el académico de la Real Academia de Ingeniería, don Amable Liñán. Bueno. Excelentísima Secretaria General del Instituto Cervantes, excelentísimo señor Presidente de la Real Academia de Ingeniería, señoras y señores, queridos amigos, quiero empezar expresando mi sincero agradecimiento al director del Instituto Cervantes, por acogerme en esta casa y también al presidente de la Real Academia de Ingeniería que lo hizo posible. Me siento muy honrado al haber sido elegido para depositar mi legado en la Caja de las Letras. Quiero también agradecer a César Dopazo sus palabras muy excelentes de presentación. César fue mi primer alumno que dedicó su doctorado al análisis de los procesos de combustión. Debo decirles que mis actividades docentes e investigadoras no responden a una vocación previa, sino que se han ido desarrollando espontáneamente, definidas e impulsadas por las circunstancias, sin duda muy afortunadas con que me he encontrado. Los éxitos de estas actividades no tienen mucho que ver con una capacidad intelectual mía que no es excepcional.
dada más al análisis y ordenación de los conocimientos que a la actividad creadora, que se debe a los excelentes profesores, estudiantes y colaboradores que he tenido. También ha influido mi actitud optimista respecto a las personas, que me ha impulsado a recabar, sin duda con mucho éxito, la ayuda de los demás para mis empeños. He tenido el privilegio de haber podido dedicar la mayor parte de mis energías a mis estudios, a la enseñanza y a la investigación, gracias al apoyo incondicional, primero de mis padres y hermanos, y después, ya desde hace 60 años, de mi mujer. Nací en un medio rural pobre donde el modo de vida responde a los modos y fueros de la Edad Media. La solidaridad entre los convecinos ayudaba a paliar las frecuentes dificultades que encontraban. A mis padres debo una actitud optimista ante la vida que también tiene mi mujer. Ellos me enseñaron con su ejemplo a confiar en los demás, solicitándoles y ofreciéndoles la ayuda necesaria para la solución de los problemas. Al terminar el bachillerato, tuve la fortuna de elegir sin vocación una carrera de ingeniería y seguir estudios universitarios en 2 centros de excelencia. Primero en la Escuela Especial de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid y después en el Instituto Tecnológico de California. En estos centros encontré y viví un ambiente intelectual extraordinariamente propicio y estimulante, que me permitió iniciarme en una actividad docente e investigadora muy gratificante. La ingeniería aeronáutica es por esencia multidisciplinar. En ella juegan un papel esencial la fluidodinámica y los procesos de combustión, disciplinas centrales de mis actividades docentes e investigadoras. Mi conocimiento de la fluidodinámica se debe a Gregorio Millán, a José Manuel Sendagorta y a Francisco Morán, que en el último curso nos dio una hora semanal de meteorología. Morán, catedrático de Física del Aire en la Complutense, tenía un conocimiento sorprendente de la dinámica de fluidos. Nos describió cómo en el Atlántico el anticiclón de las Azores y las borrascas que le rodeaban, el viento y la presión están determinados por las fuerzas de Coriolis, fuerzas también imprescindibles para describir el movimiento del aire en torno a los álabes móviles de los turborreactores axiales. La combustión con aire del carbón y los hidrocarburos genera dióxido de carbono y vapor de agua. Es esencial para la generación de energía eléctrica y para la propulsión de vehículos. Lamentablemente, el dióxido de carbono está provocando el cambio climático. Los gobiernos tienen que ser conscientes de que deben apoyar el uso de las energías renovables. El cambio climático se debe al dióxido de carbono, que en la atmósfera impide el equilibrio de la energía que llega a la Tierra procedente del Sol y la emitida desde la Tierra, por ser absorbida en su mayor parte por el dióxido de carbono. Por ello, la temperatura media está creciendo anualmente 1,5 grados. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, señor Liñán.
A continuación, vamos a proceder al depósito del legado del ingeniero don Amable Liñán en la Caja de las Letras. Su legado consiste en lo siguiente. Su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España el 23 de enero de 1991, con el título «El papel de la mecánica de fluidos en los procesos de combustión». Discurso de investidura como doctor honoris causa de la Universidad de Santiago de Compostela, un ejemplar de su biografía escrita por Luis Utrilla Navarro con el título Amable Liñán en busca del fulgor de fuego y sus 2 últimos artículos con mayor impacto científico y técnico representativos entre sus publicaciones científicas. Para ello, ruego a doña Carmen Noguero Galilea, don Jaime Domínguez Abascal, don Amable Liñán y a su esposa, a don César Dopazo, que se trasladen a la Caja de las Letras. Ve poniendo, yo te lo voy dando. Si lo puede enseñar a la cámara para que puedan ver lo que es. Sí, enséñalo. Vale. Para que lo vea el público y ya. Perfecto. Pues nada, estamos. Como le gusta leer, está acompañado de buenos escritores. Vamos. Aquí, esta es una llave, pero tenemos otra llave que es la que vamos a entregar. Sí. Una llave simbólica porque las cajas en su momento se abrían con 2 llaves. Una tenía el banco y otra el depositante. Así que esta es la llave de la caja. Enhorabuena. Si quieren posar en la... Aquí en la caja delante. ¿Se puede hacer una foto para que se vea el nombre? Ahí. Eso, ahí está. Mira. Muy bien, pues vamos a firmar. Muy bien. Sí. ¿Dónde tenemos que firmar? Espera, ahí te lo he dicho. Sí, aquí. ¿No escribes? Sí. Bueno, a veces empiezan mal. Vamos a ver este. A ver si el primero. Voy a ver yo este. No tengo. Este sí. Ah, bueno. Estoy todo el día firmando. Muy bien. Son 3. Este creo que había solo 2 porque solo hay 2 Fernández. Así que lo tenemos ya. Luego entregamos la copia. ¿No eran 3? En este caso son 2 porque eran 2 Fernández. Así que nada, podemos pasar ya a la sala. Muchísimas gracias. Y enhorabuena sobre todo.
Muchas gracias a todos. A continuación, iniciamos la mesa redonda moderada por doña María Vallet, vicepresidenta de la Real Academia de Ingeniería, que lleva por título El valor social de la ingeniería. Ruego que suban al estrado a los participantes, doña María Vallet, al vicepresidente de la RAI, don Joaquín Cuello, y al académico de la Real Academia de Ingeniería, don Ignacio Pérez Arriaga. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto Cervantes esta amabilidad que están teniendo con la Academia de Ingeniería y, bueno, Instituto Cervantes, que yo la considero mi casa, puesto que yo también tengo mi caja 725, de la que estoy muy orgullosa y que agradecí y sigo agradeciendo al Instituto Cervantes con muchísimo cariño. Queridas autoridades, queridos amigos, querido amable, por supuesto, vamos a empezar esa mesa redonda que es sobre, vamos a ver si somos capaces. Entre los tres éramos 4, pero el cuarto se nos ha puesto malo y no puede venir, que era Antonio Huerta. Por tanto, vamos a empezar con esta mesa redonda. Y en primer lugar, quiero presentarle a los 3 académicos que estamos aquí, los 3 académicos de la Real Academia de Ingeniería. En primer lugar, Joaquín Coello Brufau, que es ingeniero naval, expresidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona, es actualmente vicepresidente de la Real Academia de Ingeniería y Gran Cruz Alfonso X el Sabio. A mi izquierda está José Ignacio Pérez Arriaga, que es ingeniero eléctrico de ICAE y máster y doctor en Ingeniería Eléctrica por el MIT. Es profesor fundador y primer director del Instituto de Investigación Tecnológica y vicerrector de Investigación de la Universidad Pontificia de Comillas. Ha sido miembro de las comisiones reguladoras del sector eléctrico en España e Irlanda. Ha asesorado instituciones y empresas y ha enseñado regulación del sector eléctrico en más de 40 países. Profesor invitado del MIT desde 2008 al 2022 y es director interino de la African School of Regulation desde el 22 hasta el 25 y actualmente asesor senior de esa organización. Y por último yo, María Vallet Regí. Tengo un legado, como les acabo de decir, en la Caja de las Letras, en este Instituto Cervantes, caja 725, de la que estoy súper orgullosa. Trabajo en aplicaciones biomédicas para regeneración ósea y liberación controlada de fármacos. Soy académica de Ingeniería, de Farmacia y de la Europea de Doctores y actualmente, con Joaquín, vicepresidente de la Real Academia de Ingeniería. Doctor honoris causa por 4 universidades y he tenido la inmensa suerte de tener un montón de premios. Pero voy a destacar el Premio Nacional de Investigación, que es en Ingeniería, y el Premio Jaume I, que es en Investigación Básica. Bueno, después de las presentaciones vamos a entrar ya en harina. En esa mesa redonda, con una breve introducción sobre el valor social de la ingeniería, que es el tema que nos centra en esta mesa. Los ingenieros, saben ustedes mejor que yo, que son responsables de crear soluciones para resolver problemas que demanda la sociedad. Se apoya en varias ciencias y ha generado innumerables beneficios a la sociedad. De ahí el valor social de la ingeniería. Realizan los ingenieros diseños y desarrollan soluciones tecnológicas para resolver necesidades y solucionar necesidades tanto sociales como industriales o económicas. Las ingenierías permiten aprender y descubrir un mundo de conocimiento relacionado con la ciencia, la tecnología y la investigación.
Los ingenieros han desarrollado desde hace mucho tiempo nuevas tecnologías. Todos tenemos un teléfono, ¿no? O el chip de silicio, pero siguen desarrollando nuevas tecnologías y actualmente siguen ayudando a que las ideas de otras personas funcionen, como por ejemplo con los ingenieros estructurales y geotécnicos que crean soluciones técnicas para que el diseño de un arquitecto sostenga un edificio. La ingeniería debe asumir su responsabilidad social ante muchas cosas, pero voy a nombrar 3 que yo creo que están de rabiosa actualidad: el cambio climático, la urbanización y la salud. Y así contribuir para tener un mundo más sostenible, resiliente y equitativo para todas las personas. La misión del ingeniero es realizar diseños o desarrollar soluciones tecnológicas a necesidades sociales, económicas, industriales. Para ello, el ingeniero debe identificar y comprender los obstáculos más importantes para poder realizar un buen diseño. Los ingenieros aplican la ciencia y la tecnología para mejorar la infraestructura que permite el aumento de la riqueza y el nivel de vida de la población. La sociedad disfruta de grandes conquistas de la ciencia y la tecnología gracias a la ingeniería. Y, sin más, voy a empezar a dar la palabra a mis compañeros. Joaquín, tú en primer lugar, ¿podrías contarnos qué es la ingeniería y cómo definir la ingeniería y su relación con las otras áreas de conocimiento? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad que se me da de estar aquí y de poder hablar sobre la ingeniería. Respondo a la pregunta y voy a utilizar una definición de Ortega de 1910. La ingeniería es convertir las ideas en cosas. Pero esta definición del año 10 no es completa. Y yo discutí con Leopoldo Calvo Sotelo cuando él entró en la academia el año 4, que esta definición había que completarla con otra, que era: la ingeniería es también mejorar la eficiencia de los procesos. En todos los procesos continuos, la siderúrgica, el papel, etcétera, el cemento, ahí hay una necesidad de mejorar el proceso. Y naturalmente en la fabricación de las cosas, la ingeniería es un diseño, pero también una fabricación, una mejora de la fabricación. Por tanto, hay esas dos facetas. Discutí esto con Jaime, que es el presidente de la academia, y él me trasladó una definición que me gusta más que la de Ortega y la de Leopoldo Calvo Sotelo, que es la de Theodor von Karman, que dice: la ciencia es el estudio del mundo como es. La ingeniería es la creación del mundo del mañana. Y yo creo que es mucho más satisfactorio crear el futuro que estudiar el presente. Dejadme que acabe con una cuestión fundamental que es la base de la ingeniería. Hemos sido educados para resolver problemas. Y cuando trabajas con un ingeniero, si hay un problema, inmediatamente hay una propuesta de mejora o una propuesta de solución. Esa es la educación que hemos recibido y así ejercitamos nuestra profesión. Joaquín. Ignacio, ahora va para ti. Es indudable para todos nosotros la contribución de la ingeniería a la sociedad. Y un claro ejemplo lo acabamos de tener en el acto de ahora, donde hemos visto los legados de Betancourt y de nuestro compañero Amable Liñán. Pero, ¿qué más valor social se le puede pedir a la ingeniería? Bueno, pues buenos días a todos. Es una satisfacción estar tratando este tema aquí en esta casa tan ilustre. Creo que, como dice Marita, es obvio que la ingeniería aporta claramente a la sociedad y lo sigue haciendo continuamente y nos sorprende cada día. Tenemos en un satélite por ahí, un telescopio que está mirando con una tecnología asombrosa lo que pasaba en el universo hace 13.000 millones de años.
tenemos medicinas nuevas que se están descubriendo continuamente que eran impensables hace 5 años. Tenemos pues, robots inteligentes que ayudan en la manufactura y que se despliegan a toda velocidad. Solamente en China, en el último año, 300.000 robots inteligentes han sido desplegados en fábricas y en diferentes organizaciones. Podemos, con unos auriculares especiales que se han desarrollado y se han hecho públicos hace unas semanas, podemos hablar en nuestro idioma y nuestro interlocutor nos entiende y habla en el suyo y nosotros le entendemos en el nuestro. Somos capaces de mejorar las predicciones de los mejores meteorólogos con ayuda de la inteligencia artificial. Continuamente estamos progresando, pero la tecnología tiene también su lado oscuro. Y como decía el filósofo Byung-Chul Han, premio Princesa de Asturias hace unos días, sin un control político y un control ético, la tecnología puede producir monstruos y puede llegar a controlar la humanidad o a destruirla. Por poner un par de ejemplos, se ha citado hace un momento el cambio climático. La ingeniería, la industria, está presente en pues, un 80% o más de la contribución de los gases de efecto invernadero. Pero, por otro lado, la ingeniería es capaz de mitigar, y las tecnologías existen, otra cosa es que se apliquen con la intensidad suficiente, a mitigar esos efectos y adaptarnos a las consecuencias, por ejemplo, huracanes, y crear sociedades, industrias, infraestructuras resilientes a esos efectos del cambio climático. Si hablamos, por ejemplo, de la inteligencia artificial, pues los algoritmos que se están desarrollando pueden afectar gravemente, aunque todos disfrutamos, yo creo que todos los que estamos aquí, de la capacidad de búsqueda y manejo de la información que nos proporcionan herramientas como el ChatGPT, ¿no? Pero, por otro lado, esos algoritmos diseñados para beneficio económico pueden alterar la salud de la población, llevándola incluso al suicidio, pueden envenenar el diálogo social y esas tecnologías pueden crear medicinas magníficas y pueden crear patógenos que pueden ser más peligrosos que el COVID que hemos padecido y pueden llegar a controlar la humanidad si no se aplican las salvaguardas adecuadas. Por tanto, la humanidad es algo así como el aprendiz de brujo de esa metáfora de Goethe, que bueno, se pone allí a manipular utilizando magia que no controla bien y provoca un desastre. Y lo malo de la situación nuestra es que el mago maestro no existe ni se le espera. Es en nuestras manos. Entonces, ese es la compleja situación en la que tenemos que funcionar los ingenieros. Y bueno, los ingenieros de ahora son capaces de hacer las proezas de Amable o de Agustín de Betancourt. Bueno, por supuesto que sí, y tenemos ejemplos claros, lo que Marita ha dicho de cuál es su trabajo y por lo que está en la caja de las letras en esta institución. Tenemos académicos que están diseñando robots asistenciales para personas discapacitadas y los asistentes y mejorar la vida de las personas, otros que diseñan exoesqueletos para que los niños que tienen problemas de médula se puedan manejar y tener una vida pues, mejor. Tenemos otros que están trabajando para desarrollar agricultura sostenible y resiliente, otros que trabajan para la sostenibilidad de los océanos, etcétera, etcétera. Son personas singulares. De acuerdo al Observatorio de la Ingeniería, el 85% de los 750.000 ingenieros que existen en nuestro país trabajan por cuenta ajena y el 60% de ellos trabajan en empresas
de 250 personas o más. Entonces, no es fácil tener un impacto personal destacado. Por lo tanto, debemos buscar en el impacto social que me pregunta Marita, cuál es por lo menos cuál es el techo, el suelo mínimo. El suelo mínimo yo creo que empieza por buscar puestos de trabajo donde el impacto social sea positivo, sea lo más claro posible, que sea positivo. Por otro lado, tener un comportamiento ético. Los ingenieros se encuentran, por ejemplo, involucrados en adjudicaciones de obras públicas y hemos tenido claros ejemplos en nuestro país de adjudicaciones fraudulentas y pueden estar metidos involuntariamente o no en tramas de corrupción. Entonces, es preciso que los ingenieros sean dotados, y esto no ocurre, en nuestras escuelas de ingeniería con principios éticos, criterios para actuar en estas ocasiones y las herramientas para poder desenvolverse en estas situaciones. Tenemos, por ejemplo, los ingenieros pueden estar involucrados en el diseño de estos algoritmos que yo estaba citando hace un momento, algoritmos que se utilizan para facilitar, y eso está bien, la concesión de créditos, para facilitar a ver a quién se le adjudica el bono social de las empresas eléctricas, que por cierto ha habido un litigio que se ha resuelto en el Supremo hace un par de meses, obligando a que ese algoritmo sea transparente y se pueda verificar si tiene sesgos, como parece que en efecto tenía. O los permisos de salida de cárceles, o los algoritmos que están detrás de las redes sociales. Esos algoritmos, todos ellos, los diseñan ingenieros y deben ser responsables de su trabajo. Podríamos seguir hablando más de esto, pero yo creo que me paro aquí porque creo que vamos a seguir con este tema de los impactos sociales de la ingeniería. Muchísimas gracias, Ignacio. Bueno, pues ahora, Joaquín, por favor, ilústranos un poco. Vamos a hablar de las escuelas de ingeniería. ¿Podemos analizar el impacto social de la ingeniería a partir de la evolución histórica de las escuelas de ingeniería? Sí, bueno, en la ingeniería esta es una de las cuestiones más importantes. No es ciencia. La ingeniería no es ciencia. No es investigar y encontrar una solución. Es aplicar soluciones que muchas veces tienen otros. Como ingeniero naval, quiero deciros o contaros una cuestión que quizá no conocéis. Llegando los Borbones a España, Fernando VI, hijo de Felipe V, descubre que España ya no es una potencia de primer nivel. Las dos potencias de primer nivel, estamos hablando de mitad del XVIII, son Francia e Inglaterra. Entonces piensa que debe tener una potencia económica y militar que, asociándose con uno de esos dos, Francia o Inglaterra, rompiera el equilibrio. Y eso, evidentemente, le daba una fuerza política enorme. Pero al mismo tiempo, la riqueza de España en aquel momento venía fundamentalmente de las colonias. La estructura de países como España, Holanda y el Reino Unido era una metrópoli y colonias. Por tanto, había que proteger el tráfico que venía de las colonias. En la época de Carlos III, el PIB que venía de América superaba el 30%. Por tanto, había que proteger el comercio. Para hacer eso, había que crear una armada, había que crear una marina. Y España había perdido a lo largo de los años una capacidad de construcción que había tenido, porque Lepanto es del siglo XVI. Entonces, se cogió un ilustrado que se llamaba Jorge Juan, de Alicante, y el rey lo mandó a Inglaterra, en donde estaba la industria naval más avanzada de la época, mitad del XVIII. Y Jorge Juan fue efectivamente al Reino Unido, estuvo en diferentes arsenales
adquirió tecnología, no solamente de diseño, sino también de construcción, y volvió a España. Fernando VI, que es un rey poco conocido, pero para mí admirable, organizó los arsenales para construir la marina que España necesitaba. Y esos estaban en donde había madera, lógicamente. En España, Cartagena, Ferrol, Cádiz y La Habana. Y construimos una marina moderna, muy moderna, en 50 años, que era la más avanzada del momento. Y Fernando VI, que era un gran rey, tenía un ministro, no diré que era el primer ministro, pero un ministro pro-francés, el marqués de la Ensenada, y un ministro pro-inglés, el conde de Aranda, por las razones que antes he explicado, inició la construcción de esos buques en esos arsenales. Perdimos este poder naval en Trafalgar. En el Reino Unido, Trafalgar Day es un día muy importante. Para nosotros también, por razones contrarias. Pero fue una época importante porque realmente los buques que se construyeron, el avance de los mismos, la eficiencia de los mismos en la navegación y en el combate, era muy notable. Me refiero a esto porque la ingeniería no es siempre empezar desde cero. La ingeniería no es trabajar en un laboratorio con un microscopio o algo parecido. Es coger ideas, principios, tecnologías de otros. Y por tanto la ingeniería tiene una base fundamental, que es la colaboración internacional. En España esto lo hemos aprovechado bien. Los programas internacionales en los que hemos participado, fundamentalmente en el ámbito de la defensa, concretamente el Eurofighter o la fragata, etcétera, ¿no?, nos ha dado un avance muy significativo que no hubiéramos podido conseguir nosotros con independencia. Por tanto, yo he colaborado con la universidad, pero la mentalidad de los empresarios en tecnología y la universidad es diferente, hay una visión diferente. Para los empresarios siempre está cerca el mercado, el cliente, el beneficio. Y eso mueve toda la actividad técnica. Dejadme que acabe con una cuestión que probablemente es una contraposición de lo que acabo de decir, pero ahí está su interés. Los ingenieros nos movemos con leyes universales inmutables. La electricidad, la termodinámica, la gravitación universal, la resistencia de materiales. Tenemos, por tanto, la tendencia a pensar que el mundo es así. Y el mundo no es así. Porque si hablas del derecho o hablas de la economía, delante del economista y del abogado, hay otra persona tan inteligente como él que cambia la realidad. Por tanto, las verdades no son inmutables, las verdades son cambiantes. Y esto los ingenieros lo entendemos mal. Como ingenieros puedo decir que participo de ese defecto, del defecto de creer que el mundo es inmutable y no cambia. Y esto es un problema que ciertamente hemos tenido siempre los ingenieros. Claro, cuando trabajas en la industria ya te das cuenta de que las cuestiones no son así, porque en la industria, cuando vendes, tienes que vender contra alguien que te hace la competencia, o que hace un producto mejor, o que lo hace más barato, o que lo hace más rápido.
Eso es la ingeniería. Y dejarme acabar las escuelas de ingenieros. Las escuelas de ingenieros, hoy en día, tenemos un problema. Y es que el 50% del talento de la humanidad, el femenino, lo perdemos. Las mujeres no tienen interés por la ingeniería. El número de mujeres que estudian ingeniería está alrededor del 20%. Por tanto, ¿qué se debe hacer en las escuelas de ingeniería para no perder ese talento, que es el 50% del que tenemos? Porque es obvio que la mujer y el hombre son igual de talentosos de media, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que introducir determinadas disciplinas que hagan las carreras de ingeniería más atractivas para las mujeres. Y como el movimiento hay que demostrarlo andando, yo hace 7 años inicié en Barcelona una carrera que imparten 2 universidades. Una tecnológica, la UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña, y otra de Ciencias Sociales, que es la Universidad Pompeu Fabra. La Universidad Pompeu Fabra es parecida a la Carlos III de Madrid, para que me entendáis. ¿Y qué hicimos con esto? Hicimos una carrera que tenía una parte de ingeniería y una parte de economía. ¿Y qué produjo esto? Produjo que el número de mujeres que se matriculan en esta carrera es del orden del 40%. Incluso un año fue superior al 50%. Es una carrera que tiene una duración limitada. Me parece que lo empezamos hace 7 o 8 años, no recuerdo. Y quiero añadir una cosa más. Toda la formación es en inglés. Hoy no se puede ser ingeniero si no sabes inglés. Es imposible. El conocimiento de las otras tecnologías es necesario. Por tanto, que la lengua básica de aprendizaje de un ingeniero sea inglés tiene sentido. Bueno, os he explicado esto por 2 razones. La primera es porque los ingenieros hemos de ser prácticos. Porque los ingenieros hemos de ser flexibles. Y porque hemos de atraer a las carreras de ingeniería el talento de las mujeres. Y esto es importantísimo, muy importante. Y acabo. ¿Cuándo se fomenta la formación la dedicación, la elección, la vocación de los jóvenes? En primaria y secundaria. ¿Y qué problema tenemos en primaria y secundaria? Pues que los profesores, fundamentalmente, son gente que viene de ciencias sociales. La mayor parte de los maestros y profesores de primaria y secundaria son fundamentalmente gente formada en ciencias sociales. Y si no sabes matemáticas, es imposible que entusiasmes a un alumno con las matemáticas. Por tanto, ¿cuál sería mi propuesta? Hay que cambiar la formación de los maestros, porque son los que van a inyectar la vocación por las matemáticas, las ciencias, la ingeniería. En las carreras STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, en Europa y en Estados Unidos estamos en el 18% de los estudiantes universitarios. En China, el 23%. Tenemos que invertir ese porcentaje. No invertir, tenemos que aumentar ese porcentaje, porque necesitamos más y mejores ingenieros. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Ignacio, tu turno ahora. ¿Tú crees, Ignacio, que la dedicación de los ingenieros a los objetivos sociales es una desviación de la auténtica profesión del ingeniero y del objetivo principal de las empresas? Claro que no. Creo que la dedicación de los ingenieros a objetivos sociales no es una desviación del ejercicio de la profesión, sino que es una parte esencial de su misión.
Recordemos los ejemplos que acabo de citar de miembros de la Academia que su trabajo precisamente tiene un objetivo, un propósito social totalmente definido, ¿no? ¿Cuáles son los mayores retos que tenemos en la humanidad? Bueno, entre ellos ciertamente están los objetivos, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que Naciones Unidas, después de una encuesta a escala mundial, definió, empezando por erradicación de la pobreza y el hambre, la salud, y la energía, el saneamiento, el agua, etcétera, etcétera, pues de forma que toda la población del planeta tenga acceso a un nivel de vida decente, en 17 campos distintos para el año 2030. Desgraciadamente, de las 169 metas que fijó para detallar cada uno de los 17 objetivos, en total, los 17 objetivos llevan a 169 metas, de las cuales solamente la quinta parte parece que se podrá cumplir para la fecha adecuada, la fecha fijada, en el año 2015, o sea, teníamos 15 años para conseguirlo, y el 18% de las 169 metas están retrocediendo en vez de avanzar. La ingeniería, como hay numerosos documentos, entre ellos en las Naciones Unidas, cuando se habla de los ODS, hay un documento paralelo que habla de que la ingeniería está directamente involucrada en la consecución prácticamente de todos ellos. Agua potable, alimentación, saneamiento, educación, energía, respuesta a desastres naturales, construcción de infraestructuras resilientes. Entonces, uno de los grandes retos de la ingeniería de nuestro siglo es precisamente crear toda esa infraestructura que puede permitir que nadie se quede atrás y que todos tengamos acceso a una vida decente. Entonces, la formación de los ingenieros es adecuada para estos retos. Se ha estado hablando ahora por Joaquín de la formación del ingeniero. Yo creo que la formación del ingeniero, lo que podríamos llamar la mentalidad ingenieril, aunque se puede decir que hay gente que es cuadriculada y todo esto, pero fundamentalmente la mentalidad ingenieril consiste en saber enfocar un problema complejo, como pueden ser estos objetivos de desarrollo sostenible, analizarlo, encontrar sus causas, encontrar cuáles son los medios para actuar sobre ellas y ser capaz de implementarlos. Y para eso, obviamente, los ingenieros pues, es lo que sabemos hacer. Por tanto, esta formación que permite acceder a una gran cantidad, una gran diversidad de opciones profesionales, permite que los ingenieros puedan buscar trabajo en tratar de apoyar el desarrollo de estos objetivos. Recordemos que hay más de 2.000 millones de personas que no tienen acceso a poder beber agua potable. La cuarta parte de la humanidad. Que hay 1.500 millones que no tienen ningún medio de saneamiento en sus casas. Que hay 750 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad en absoluto. No digo a una buena electricidad sin apagones, sino a electricidad en absoluto. 750 millones. Por lo tanto, esto pone claramente delante de los ingenieros unos problemas tremendos, un reto tremendo que obviamente coincide con objetivos sociales y a la vez el desarrollo, el ejercicio de la profesión. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, de cómo la creatividad del ingeniero puede hacer frente a estos problemas es un estudio que hizo la Real Academia de Ingeniería en el año 2011, que tuve la satisfacción de poder dirigir, que se llamaba Tecnologías para el desarrollo humano de las comunidades rurales aisladas. Gran parte de esta población que no tiene acceso a los servicios más básicos vive en poblaciones rurales que están alejadas no solo físicamente, sino también políticamente, por comunicaciones, económicamente, de los centros de poder, los centros económicos. Y que para poder dar estos servicios hace falta aplicar la ingeniería en formas muy creativas.
para dar transporte, para dar comunicaciones, para dar servicios de salud, para dar electricidad, agua, saneamiento, los medios son diferentes, las comunidades tienen comportamientos y resiliencia distinta, y es un lugar donde encontramos, al hacer este estudio, que más de 70 organizaciones españolas estaban trabajando en estos temas con comunidades rurales aisladas. Por lo tanto, trabajo hay, posibilidades de contactos y de volcarse en estos problemas, en estos retos, los hay. Así que yo creo que ser parte del colectivo de ingenieros que pueden hacerse cargo de estos problemas, pueden trabajar en esto, es otra vertiente de atraer a estudiantes que tienen la capacidad de matemáticas, de física, de este pensamiento lógico, hombres y mujeres, y yo diría especialmente mujeres, pueden estar motivadas por este tipo de trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, Ignacio. Además, nos has dado unos datos apabullantes, o sea que realmente trabajo hay y lo que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra para conseguir resolver por lo menos una parte de todos esos datos. Bueno, pues Joaquín, una pregunta para ti, porque está claro que vamos a seguir necesitando la ingeniería, sin duda alguna, pero ¿tú puedes vislumbrar cómo será la ingeniería del futuro? Uno de los problemas fundamentales de la ingeniería, sobre todo hasta que hemos tenido métodos de cálculo potentes, desde el desarrollo de los procesadores, era simplificar los problemas. Es decir, si el problema era complejo, demasiado complejo, no se podía resolver matemáticamente. Había que simplificarlo. Y esto era muy importante, porque cuando quieres simplificar algo, tienes que saber qué es lo esencial y qué es lo accesorio. Por tanto, elimina lo accesorio, quédate con lo fundamental del problema y entonces intenta resolverlo. Yo lo que quiero insistir en esto. Las tecnologías específicas, cuando estudias, sobre todo en el grado y en el máster, son secundarias. Lo que es importante es que los alumnos estén formados por las asignaturas básicas, que son matemáticas y física, genéricas, que son termodinámica, aerodinámica, resistencia de materiales, etc. Y nada más. Porque la aplicación de estas materias es lo que puede llevar a resolver los problemas específicos. Entonces, la pregunta que hace Marita, ¿cómo será la ingeniería del futuro? Pues la ingeniería del futuro vamos a tener una capacidad de cálculo que no hemos tenido hasta ahora. Y eso va a cambiar la ingeniería. Incluso hoy, ya no se enfocan los problemas de la misma manera. Cuando yo calculaba una estructura hace 30 años, tenía que elegir bien cómo la simplificaba, cómo la sintetizaba. Y si me equivocaba, pues mal, porque podía repetir el cálculo 3 veces. Hoy en día el cálculo se puede repetir miles de veces sin ningún problema. Y esto puede dar lugar, y ese sería un problema, a no enfocar los problemas desde el punto de vista de qué es esencial y qué es accesorio, porque como tienes capacidad de resolver muchas alternativas, no te preocupas para saber cuáles son las alternativas básicas. Bueno, hay una cuestión que yo quiero señalar en relación con la ingeniería del futuro. Es evidente que en Europa nos estamos quedando retrasados respecto a China y Estados Unidos. Esto en el plan Draghi está perfectamente explicado. La competitividad que hemos perdido en los últimos 20 años, un 13% respecto a Estados Unidos, respecto a China ya ni hablamos. Y por tanto, hemos de recuperar esa capacidad en Europa.
Y yo querría decir que ¿cómo será la ingeniería del futuro? Pues es importante que establezcamos objetivos en Europa que nos permitan recuperar el camino que hemos perdido. Me explico. Delors puso un objetivo que fue el euro. Y ese objetivo, que tenía una fecha, nos llevó a tener una moneda común que hoy sería difícil de imaginar lo que sería Europa sin el euro. Muy difícil. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que yo creo que hay que establecer objetivos, y ahora no entraré en el detalle, pero objetivos tecnológicos en el futuro y establecer fechas para conseguirlos. Y esto me parece que aplica perfectamente a cualquier disciplina. Obviamente hoy, no os voy a decir lo que ya todos conocéis, la digitalización es absolutamente fundamental, el medio ambiente es absolutamente fundamental, etc. Desde luego, esas son las disciplinas. Pero yo creo que más que qué será la ingeniería en el futuro, yo diría, pongamos los objetivos y las fechas para conseguirlos por delante y trabajemos para conseguirlos. Y yo creo que ese es el problema que tenemos en Europa. En Europa vivimos demasiado bien. Trabajamos, ¿sabéis por qué tenemos una diferencia de productividad respecto a Estados Unidos? En un 70%, Draghi, en un 70% por la aplicación mayor de la tecnología en la sociedad americana. Y en un 30% porque trabajamos menos. No existe la cantidad de vacaciones que tenemos en Europa en Estados Unidos. Por tanto, la única manera de revertir esta situación y de hacer que Europa pueda competir en el mundo moderno con los dos colosos que va a haber, que ya sabemos cuáles son, Estados Unidos y China, es que nos fijemos retos y objetivos e intentemos navegar hacia ellos con fechas para cumplir determinados alcances, determinados resultados. A mí eso me parece que es lo más importante. Las disciplinas están claras, no hay mucho que discutir, lo que he dicho antes y lo que está recogido en el plan Draghi, pero esto es fundamental. Y quiero terminar con una cuestión. Me he peleado muchos años en España para que hubiera un plan industrial y no lo tenemos. El peso de la industria en España es el 18%. El peso de la industria en el País Vasco, son españoles como nosotros, el 24%. ¿Sabéis a qué se debe? El País Vasco tuvo un plan industrial y lo desarrolló. España no lo ha tenido. Y quiero señalarlo, el desarrollo industrial del País Vasco no se debe al gobierno vasco únicamente, no, se debe fundamentalmente al gobierno central. Por tanto, pongámonos objetivos, pongámonos fechas, pongámonos retos y trabajamos para ellos, porque lo que es evidente es que quien lo ha hecho le ha ido mucho mejor de quien no lo ha hecho. Muchísimas gracias, Joaquín. Bueno, pues vamos a dar por terminada la mesa redonda y muchas gracias por vuestra atención.